Dios les bendiga en esta preciosa noche. Le damos las gracias por permitirnos, como siempre, poder entrar hasta la intimidad de sus hogares para llevar una palabra, una enseñanza de parte de nuestro Señor Jesucristo, pero sobre todo que podamos atesorar esa palabra bendita que Él nos da día con día, el poder vivirla también, ¿verdad? Y poder ahí sí que atesorar en nuestro corazón todo lo que Él quiere que nosotros guardemos, como dice su palabra bendita. Así que para eso hoy vamos a orar, a pedirle al Señor su sabiduría, su guianza, su discernimiento desde ya. Te damos a ti toda gloria y toda honra, amado Rey. Hoy venimos ante ti con un corazón dispuesto, Señor amado, para poder, Padre maravilloso, escuchar tu bendita y tu preciosa voz a través de tu palabra, Padre. Hemos venido ante ti reconociendo que necesitamos cada día más y más de ti, más de tu palabra, más de tu unción, más de tu poder, Papito Celestial. Que nos ayudes, Padre de la gloria, a poder valorar día con día lo que tú nos permites, Padre, poder darle a tu pueblo, que sea una palabra de aliento, Padre, en medio de las situaciones que pueda estar pasando, que sea una enseñanza conforme a tu corazón, Padre. En el nombre bendito y maravilloso de Jesús, Padre, hoy te pido tu guianza desde lo alto, Padre, tu conocimiento, tu entendimiento, que no sea mi boca, sino sea tu Santo Espíritu guiándome, Padre Celestial, para que esta palabra pueda llegar a las vidas y a los corazones con el sello de tu Espíritu Santo. En el nombre poderoso y digno de Jesús, amén y amén. Yo al tema, hermanos, le ponía por nombre cuidando nuestra primogenitura. Pero ahí sí que para eso tenemos que saber, ¿verdad?, qué es también la primogenitura, ¿verdad? En esta palabra bendita vamos a ver, ¿verdad? Ahí sí que en primer lugar, conforme a la palabra del Señor, Marcos 10:31. Dice esta palabra así: pero muchos primeros serán postreros y los postreros primeros. Entonces, aquí esta palabra se menciona 2 veces la palabra primeros. Entonces, nosotros vamos a ver qué es la palabra primero. La palabra primeros dice que es la G4413, o sea, la palabra griega que significa protos, pero significa primero, pero mira lo que significa: primogénito, principal y primeramente. O sea que aquí, hermano, nos está diciendo que los primeros serán postreros y que los postreros serán primeros. Pero entonces aquí el Señor nos está diciendo que van a haber primogénitos, que esos son los que el Señor se va a llevar. Esa es la amada que el Señor se lleva. Luego mire lo que nos sigue hablando aquí el Señor. Yo ponía un ejemplo aquí, ¿verdad? En Génesis 49:3. Cuando viene Jacob, o sea, porque denigró el hecho de su padre. Entonces el Señor, aquí Jacob viene y por medio de Jacob nos está enseñando el Señor lo que es perder también una primogenitura. Porque luego le dice: te envileciste subiendo a mi estrado. O sea, nosotros como hijos de Dios también, ¿verdad?, tenemos que tener mucho cuidado en no querer venir y tomar el lugar de Dios también. O sea, como quien dice, somos los primogénitos, pero ¿por qué nosotros vamos a querer tener lo que realmente le pertenece al Señor? Hermano bendito,
cuando el Señor nos da una palabra, no somos nosotros. No es por nuestra sabiduría, no es por nuestra inteligencia. En ningún momento. La palabra que el Señor nos da es por la pura misericordia de Él, por la revelación de Él, pero es porque es su palabra la que nosotros vamos a venir y vamos a dar. Porque yo no le vengo a hablar mi palabra, yo le vengo a hablar la palabra bendita del Señor. O sea, yo no vengo aquí a querer darme yo la gloria y la honra porque no es mía. La gloria y la honra es del Señor. Él se merece toda gloria y Él se merece toda la honra. Podría yo también ponerle otro ejemplo en cuanto a esto, ¿verdad? Que cuando viene la gente, porque dice, subiendo a mi estrado, o sea, tomó el lugar de su padre. Veámoslo desde el punto de vista de una congregación, ¿verdad? Donde se sabe pues que nuestro pastor se convierte en un padre de nuestra alma, ¿verdad? Entonces nosotros no podemos venir y tomar el lugar de nuestro pastor, usurpar su lugar, porque eso fue lo que aquí hizo él para que él perdiera esa primogenitura. Entonces, hermano, tal vez usted va a decir, le estoy explicando porque así es como realmente estaban pasando las cosas. Mire lo que sigue hablando aquí, lo que es la palabra primogénito, porque si se dio cuenta ya él hablaba al primogénito, a Rubén. La palabra primogénito es la H1060, Becor. Significa mayor, el primero, la primicia y primogenitura. O sea, eso es lo que significa el primogénito. El mayor, el primero, pero la primicia también. O sea, el primogénito, hermano, tiene una poderosa bendición. En cuanto aquí lo estamos hablando desde el punto de vista antiguo, según el Antiguo Testamento, ¿cuál era el lugar que le correspondía al primogénito dentro de las familias? Porque estamos hablando de las familias, ¿verdad? Aquí pues estábamos hablando de la familia de Jacob. Pero mire lo que sigue diciendo, es una primicia, o sea, es lo primero que el Señor a mí me da. Pero mire lo que dice en Colosenses 1:15. ¿Quién es la primicia? Colosenses 1:15 dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. ¿De quién está hablando aquí, hermano? Está hablando de Cristo, de Jesús. Él dice que Él es la imagen del Dios invisible, porque nosotros no lo hemos podido ver. El primogénito de toda la creación. ¿Por qué? Porque es el unigénito, dice también en Juan 13, ¿verdad? Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, dice la palabra, que dio a su unigénito, dice unas versiones y en otro dice único hijo. Entonces Él era el primogénito del Padre. Entonces, hermanos, desde ahí el Señor ya venía destinado con esa bendición, de ser el primogénito de toda creación. Si se da cuenta, es de toda creación. Colosenses 1:18, mire lo que dice esta palabra. Y Él es la cabeza del cuerpo. Por nosotros. Entonces, hermano, nosotros tenemos que entender a la luz de la palabra, sinceramente, qué es lo que digamos que usted y yo somos primogénitos. Cuando nosotros venimos a los pies de Cristo, nosotros nos convertimos en esos primogénitos. ¿Por medio de qué? Porque nosotros somos los primogénitos que tenemos la salvación en Cristo Jesús. ¿De qué somos los primogénitos? De la salvación. Entonces, cuando nosotros venimos a los pies de Cristo y nos convertimos en esos primogénitos, nuestra obligación es guardar esa primogenitura, cuidar lo que el Señor nos ha dado. Porque si no, así como le sucedió a Rubén, podemos perder esa primogenitura. Podemos perder esa bendición de ser los primogénitos. Si nosotros hacemos como las cosas que yo más o menos le explicaba, ¿verdad? Y para eso, hermano, también yo quiero que vayamos y miremos en 2 de Pedro 2:18. Dice, pues hablando, mire lo que dice, palabras infladas y vanas.
Está hablando el apóstol Pedro. Seducen, dice, con concupiscencias de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error. Entonces, el primogénito fue el que fue sacado de aquí, como dice, mire, fue sacado del error, fue sacado de donde vivía en error y viene por medio de parte del Señor Jesús. Él nos sacó de esa vida. Él nos sacó de donde nosotros vivíamos en ese error. Y nos hace parte de esos primogénitos. Pero mire lo que sigue hablando en el 19. Les prometen, dice, libertad. ¿Quiénes? Los que hablan palabras infladas y vanas, y que los seducen con las concupiscencias de la carne. O sea que el primogénito está expuesto a que venga y lo seduzcan y pierda la primogenitura. Porque aquí dice claro, seduciéndolo con concupiscencias de la carne. Luego sigue diciendo, les prometen libertad, dice, y son ellos mismos esclavos de corrupción. ¿Quiénes? Los que los quieren sacar. Luego sigue hablando, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Entonces, el que es utilizado por Satanás, hermanos, como dice aquí con palabras infladas y vanas, y que nos puede llegar a seducir o nos va a seducir, pues él va a tratar de seducirnos en algún momento de nuestra vida, pero con concupiscencias de la carne. ¿Cuáles son esas concupiscencias de la carne, hermano? Los deseos de la carne. ¿Cuáles son los deseos de la carne? El adulterio, la fornicación, los pecados, hermanos, que a nosotros nos atraen del mundo. Pero que aquí dice, hermano, que cuando nosotros caemos en esos pecados, somos vencidos. Y que cuando nosotros somos vencidos, dice que nos convertimos en esclavos de aquel que nos venció. Porque usted y yo ya no somos más esclavos del pecado. Ya no deberíamos de ser esclavos del pecado, porque somos esclavos por amor ahora de Cristo. Ya no tendríamos que estar bajo ese yugo de esclavitud del pecado, sino ser esclavos por amor a Cristo. Y un esclavo es el que hace, dice, la voluntad de su amo. ¿Cuál es la voluntad del Señor Jesús? Que yo me santifique, que yo me guarde, que yo limpie mis vestiduras, que yo pueda presentarme allá a esa asamblea de los primogénitos un día y poder llegar y decir, cuidé mi primogenitura, aquí la traigo, Señor. La traigo sin mancha y sin arrugas para poder compartir contigo, para poder ser parte de esa amada. Mire lo que sigue diciendo en 2 de Pedro 2, del 20 al 22. Dice, ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las como decía ya la palabra anterior, ¿qué va a pasar? Va a venir y va a caer en el pecado nuevamente. Pero dice que lo triste es que ya no va a caer como estaba, sino que viene y cae, dice, y el postrer estado, o sea, el estado que aquí de anterior a este estado, viene a ser peor que el primero. ¿Por qué? Porque recuérdese que la palabra también dice, ¿verdad?,
que la casa, dice, cuando llegamos a los pies de Cristo está desordenada, está sucia, contaminada. ¿Qué hace el Señor? La limpia, empieza a limpiarla y la deja limpia. Pero si nosotros, hermanos, esta casa que nosotros somos nosotros, este templo del Espíritu Santo, esta morada del Espíritu Santo, nosotros no venimos y la llenamos de la presencia bendita del Señor, de su Santo Espíritu, entonces, ¿qué sucede? Vamos a poder caer así como dice aquí. Pero el problema es que vamos a estar peor de lo que estábamos anteriormente. Por ejemplo, como le decía, un hombre que antes solo tomaba, cuando vuelve a caer, ya viene y ya no cae solo en el pecado del alcoholismo, sino que viene y se convierte en un infiel, adultera. Si está soltero, pues puede fornicar. Y no solo eso, sino que, mire, hermano, llega a un extremo que hasta puede llegar a robar para mantener ese vicio. O sea, esto es bien delicado, hermano. Esto es bien delicado, por eso como hijo de Dios yo le ponía cuidando. ¿Por qué? Porque algo que usted tiene, lo cuida, lo atesora. Por ejemplo, a mí me regalaron esta tablet, yo la voy a cuidar porque es algo que me regalaron, que yo no la compré. Igual es nuestra salvación, igual es la primogenitura que el Señor nos ha dado a nosotros. Es algo que debemos de cuidar, de atesorar, de tener ahí sí que en vaso de oro, porque es un tesoro que nos han dado a cuidar y que de nosotros va a depender cómo allá nos presentemos ante el Señor. Luego en el 21 sigue diciendo, mire, porque mejor les hubiera sido, dice, no haber conocido el camino. Vuelve a su vómito. Perdóneme, hermano, qué asco eso, ¿verdad? Alguien que vomitó y después se vuelve a comer eso, imagínense usted. Pues así nos compara en esta palabra el apóstol Pedro. Cuando nosotros venimos y no cuidamos y atesoramos esa primogenitura y la desvalorizamos. Nos convertimos como en un perro que se vuelve a comer ese vómito. Y a una puerca dice que estaba lavada y se vuelve a revolcar en el lodo, en la inmundicia, en el pecado. Entonces de nosotros depende, hermanos. De nosotros depende como hijos de Dios poder cuidar y atesorar lo que el Señor nos ha dado. Muchas veces, amado hermano, tenemos tanto conocimiento solo en la cabeza, en la mente, pero no está aquí en el corazón ni se está haciendo vida en nosotros. Entonces es necesario que como hijos de Dios tengamos conocimiento de la palabra, pero también la podamos vivir, porque nos va a ser demandada esa palabra bendita. Nos va a ser demandada, porque la palabra dice también, ¿verdad?, que nos vamos a ser juzgados por lo que sabíamos, por lo que teníamos. Génesis 21:10. Mire lo que dice aquí. Por tanto, dijo Abraham, el padre de la fe, echa a esta sierva y a su hijo, porque el hijo de esta sierva no ha de heredar con Isaac mi hijo. Los dos eran sus hijos, porque él había embarazado también a esta sierva antes de que Sara quedara embarazada. Él vino y había tenido a este hijo. ¿Y qué le dice aquí? Echa a esta sierva y a su hijo, porque el hijo de esta sierva no ha de heredar con mi hijo Isaac. Entonces, hermanos, nosotros tendríamos que valorar, así como dice aquí el Señor Jesús. El Señor Jesús, hermano,
No es que haya desechado tampoco a Israel, pero no vino hacia ellos, sino que vino hacia nosotros, como la palabra anterior que yo le enseñaba. Él vino por los gentiles, por esas naciones que no sabían nada del Señor. Por ese pueblo podría decirte que no era el pueblo de Israel. Entonces aquí está hablando de esta sierva, ¿verdad? Que Él viene y lo toma ahora como su hijo. Porque eso somos nosotros ante los ojos del Señor. Somos hijos de nuestro Padre. Dice la misma palabra, ¿verdad? Que Él, al aceptar a Cristo Jesús, Él nos hace participar de ese llamamiento de ser llamados hijos de Dios. Pero mucha gente no atesora esa bendición. Mucha gente no la valora, no la cuida, el tener esa bendición de ser un primogénito, hermano. Es que mira, si nosotros de verdad entendiéramos lo que es ser un primogénito, tal vez en este tiempo tú no lo miras así como muy importante, pero en el tiempo de antes era demasiado importante, porque el primogénito de la familia era el que se convertía en el patriarca en ese tiempo. Moría el padre y el primogénito se quedaba en el lugar del padre. Entonces era algo que ellos amaban y atesoraban con todo su corazón. Hebreos 12:16 dice, no sea que haya algún fornicario, mira lo que dice, o profano, ¿por qué? Por un plato de lentejas, dice la palabra. Dice que llegó cansado, llegó sediento, con hambre, y vio que aquel estaba cocinando. Y viene y le dice, dame un plato de ese guisado. Y ni lento ni perezoso Jacob le dijo, no, ¿y qué me vas a dar a cambio si yo te doy de comer? Entonces viene Saúl y le dice, si quieres te vendo mi primogenitura. ¿Estás seguro? Sí, te vendo mi primogenitura. Al fin y al cabo no me va a servir. Al fin y al cabo, pues yo me voy a morir y ¿de qué me va a servir la primogenitura? ¿Sabe por qué pensó él así? Y así piensa mucho hijo de Dios en este tiempo. Porque no entiende que la primogenitura es heredada a los hijos. No entiende que esa primogenitura es heredada a nuestros ancestros, a nuestros herederos, a nuestras generaciones. Si él hubiera entendido eso, ahí él no entendía porque él era una persona soltera. No tenía una esposa, no tenía hijos. Pero ya cuando él vino y cayó en cuenta y dijo, santo Dios lo que hice, yo le vendí a mi hermano Jacob por un plato de comida. Por un plato de lentejas él viene y vende su primogenitura. Entonces, hermano, no vendas por un plato de comida tu primogenitura como lo hizo Esaú. Atesora, valora lo que el Señor te ha dado. Porque lo que tú tienes se lo vas a heredar a tus hijos, se lo vas a heredar a tus nietos y a tus bisnietos. Porque hermano, perdóname y déjame decirte, eso es una bendición superpoderosa. Es una bendición sobrenatural el que tú y yo seamos primogénitos. Mira lo que te había puesto yo aquí. Vender la primogenitura es... Si alguien nos enseña lo contrario, ¡ay, sí tiene razón de plano! No es así. ¿Qué habías creído tú? ¿En qué estabas tú? ¿Te estás haciendo igual que Esaú?
Estás vendiendo tu primogenitura. Estás vendiendo lo que el Señor te ha dado. Por un plato de comida, por una palabra, hermano, que no viene de parte del Señor. Dice luego otro ejemplo, es no creer en el arrebatamiento. Porque escuchamos otras prédicas, dice, y nos dejamos influenciar de doctrinas de Baal. ¿Por qué, hermano? Porque nosotros sabemos que en su palabra bendita está el arrebatamiento. Está ese momento especial donde Él va a venir por su amada. Si tú estás esperando la segunda venida, déjame decirte que te va a tocar que pasar la tribulación y la gran tribulación, porque Él dice que en su segunda venida Él viene hasta que termina la tribulación, la gran tribulación. Entonces, si tú estás esperando eso, estás muy errado. Tú tienes que ansiar y anhelar irte en el arrebatamiento y que puedas llegarte y presentarte allá ante el bimá de Cristo y que dice la palabra que puedas permanecer fiel, puedas permanecer de pie frente a Él. ¿Cómo vas a permanecer de pie? Si tú fuiste fiel y has guardado tu primogenitura. Si tú has cuidado tu primogenitura. Porque si tú la has cuidado, hermano, tú la has atesorado, tú has guardado tu cuerpo, tú has guardado tu salvación. Y tú te vas a poder presentar allá ante el bimá de Cristo y vas a salir aprobado. ¿Y cuál va a ser tu galardón? Irte con tu amado. Luego sigue diciendo aquí, mire, el dejar de creer en el bautismo en agua y en el Espíritu Santo. Nosotros como hijos de Dios no podemos cometer ese error. Mucha iglesia, hermano, viene y dice que no creen en el bautismo en agua, menos en el bautismo en el Espíritu Santo. Pero si la palabra es clara, hermanos, cuando dice que no naciere del agua y del Espíritu, no entrará al reino de los cielos. No entrará. Entonces, yo no sé si tú quieres solo llegar y ver el reino de lejos, pero no poder entrar. Entonces, si a nosotros nos ha sido enseñado esto, que está en la palabra, tenemos que cuidarlo y atesorarlo. Luego dice, el dejar de creer en la profecía, cuando tal vez la persona hasta ya había sido bautizada en sus lenguas espirituales y hasta profetizaba. ¿Y qué sucede? Por X o Y razón viene y se va de la iglesia y va a otro lugar, y como ahí no profetizan, mengua en sus dones espirituales. Empieza a menguar y dice, no, yo como que creo que lo de la profecía era solo allá en Ebenezer, porque aquí miro yo que no. Perdóname, tú no puedes ser así. Tú tienes que cuidar lo que el Señor te ha dado. Tú tienes que cuidar tu primogenitura. Yo acabo de ir a una vela y yo con mi velo me dijeron, mire, ¿será que nos puede ayudar en un culto que se hizo, verdad, ahí en la vela? ¿Nos puede ayudar a cantar unas alabanzas? Sí, le dije, está bien, de adoración, porque era una vela, ¿verdad? Yo agarré mi velo, me lo puse, me puse a cantar y a adorar, porque para eso era el momento, ¿verdad? Pero yo no me avergoncé de mi velo, no dejé mi velo metido en la cartera, ay que se esté porque a mí me da vergüenza porque aquí nadie carga velo, no, yo tengo que cuidar lo que el Señor me ha dado, ser testimonio, aún que ellos la mayoría eran cristianos, pero con otras doctrinas. Yo no tengo por qué avergonzarme, yo no tengo por qué vender mi primogenitura. Hermano, esto es delicado. Yo espero que tú entiendas lo que la bendición que tú tienes de ser un primogénito. Hebreos 12:17. Está hablando de Saúl siempre. Dice, porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado. Para no perder la primogenitura. Porque el primogénito, como te digo, era el que iba a gobernar. Iba a ser el que se iba a enseñorear de los demás, porque él era el que iba a tener la autoridad. Ahora yo te digo, ¿qué autoridad el Señor nos ha dado a nosotros como primogénitos de Él? La palabra es clara, hermano, nos ha dado muchas bendiciones. Nos ha dado el don de venir y tener fe, el don de fe, el don de los milagros, el don de las sanidades, el don de profetizar, el don de servir. Hermano, es que mira la bendición tan grande que tú y yo tenemos. Pero ¿cómo tú vas a venir y lo vas a atesorar si tú ni siquiera entiendes lo que tú tienes? Por eso en esta noche yo te insto a que le digas, Señor, perdóname. Perdóname si de verdad yo no he valorado lo que tú me has dado. Perdóname si yo me he dejado guiar, como decía, seducir, decía la palabra, ¿verdad? En el apóstol Pedro, por palabras vanas, por las concupiscencias de la carne.
y has caído en esos pecados. Si tú imagínate, tú estabas guardando y cuidando tu primogenitura y de repente se te presenta una mujer hermosa, ¿verdad? 60, 90 o 90, 60, 90, no sé cómo es la cosa. Imagínate y tú vienes y dices, ay, no importa, pero es que esto vale la pena. Ya perdiste tu primogenitura. Porque te contaminaste, porque manchaste tus vestiduras. Porque no entendiste que tú tenías que santificarte, que tú tenías que guardarte. Y para eso, hermano bendito, tienes que estar en oración, tienes que estar en intimidad, tienes que adorar a tu Padre. Tienes que adorarle en espíritu y en verdad. Porque dice la palabra que esos adoradores andan buscando al Padre. Entonces, de nosotros depende, hermanos, cuidar lo que el Señor nos ha puesto como un tesoro en nuestras manos. Esa primogenitura preciosa. Mira lo que sigue diciendo en Hebreos 12:18. Porque no os habéis acercado al monte. Hebreos 12:23. Mira lo que sigue hablando. A la congregación de qué? De los primogénitos. Acercamos allá a la Jerusalén celestial. Él está allá porque Él es el mediador del nuevo pacto. Él por ese nuevo pacto que hizo en su sangre bendita contigo y conmigo, nosotros es que podemos acercarnos a ese monte. Es que nosotros podemos tener acceso directo a ese monte celestial. Y dice que habla mejor que la sangre de Abel. Imagínate, hermano, qué bendición tan poderosa la que tú y yo como hijos del Señor tenemos, pero que muchas veces no entendemos, que muchas veces no valoramos y dejamos que el pecado nos seduzca, que el pecado nos haga caer. Y creemos que va a ser, pecamos y ahí venimos otra vez y el Señor nos va a perdonar. Sí, nos va a perdonar, pero tenemos que pasar un proceso. Tenemos que volver a pasar un proceso, porque no creas que tú vienes y caes del lugar donde tú estabas, por decirte algo, ibas por la 10ª grada y de repente tú vienes y pecas y vuelves a caer hasta la 1ª grada y desde ahí tienes que volver a empezar. No creas que, ay, yo me reconcilio con el Señor y ya llego hasta arriba. No, tienes que volver a pasar tu proceso. Tienes que volver a empezar desde la 1ª grada y empezar a subir y a subir. Pero imagínate qué duro es eso. Hermano, tenemos que valorar lo que el Señor Jesucristo hizo por cada uno de nosotros. Si nosotros, amado hermano, no lo valoramos, mira lo que nos va a suceder. Nos va a suceder como Rubén, que fue desechado. Dice la palabra que fue desechado. ¿Por qué? Porque tomó el lugar de su padre.
Hermanos, nosotros no podemos hacer ese tipo de cosas. Nosotros como hijos de Dios tenemos que atesorar la bendición que el Señor nos ha dado. Lucas 12:41. Este es un ejemplo bien poderoso, mira, de lo que el Señor hace y cómo el Señor viene y como dice la palabra, ¿verdad? Al que mucho se le da, mucho se le demanda, ¿verdad? Mira lo que nos enseña aquí el Señor Jesús. Lucas 12:41. Entonces Pedro le dijo, Señor, ¿dices esta parábola a nosotros o también a todos? Y dijo el Señor, ¿quién es el mayordomo fiel y prudente? Mira cómo tenemos que ser nosotros. Mayordomos fieles y prudentes, al cual su Señor pondrá sobre su casa, dice, para que a tiempo les dé su ración. O sea, aquí, hermanos, si nosotros lo tomamos desde el punto de vista de los pastores, tenemos que ser mayordomos fieles y prudentes. ¿Por qué? Porque el Señor nos ha puesto sobre una casa, dice aquí, para que demos la ración, o sea, el alimento a su tiempo. ¿Por qué? Porque yo no sé, hermanos, si todos los pastores están predicando por medio de las redes sociales, pero nosotros, con limitaciones y como tú quieras, estamos tratando de llevar la palabra. Estamos tratando de llevar ese alimento espiritual hasta los que son nuestras ovejas. Si nuestras ovejas, perdóname, no están viendo las prédicas, no están participando de la palabra que el pastor está llevando, ese ya es problema de las ovejas. Pero nosotros estamos tratando de hacer lo mejor que podemos. Yo, por ejemplo, estoy tratando de dar la palabra. Estoy tratando de llevar esa ración, como dice aquí, a su tiempo. Estoy tratando de ser ese mayordomo fiel y prudente. Fiel porque estoy dando su palabra. Prudente porque estoy sabiendo y sé que ahorita no es tiempo para dejar solo al pueblo. Porque mucho pueblo puede perecer y puede fallecer en este proceso de la pandemia. Al sentirse solo, al sentirse agobiado, se puede enfermar. ¿Cuántas cosas no puede pasar? Luego sigue hablando. Bienaventurado aquel siervo al cual su Señor cuando venga le haya haciendo eso. Entonces yo quiero que el Señor me haya trabajando en su obra, que el Señor me haya predicando su palabra bendita, porque dice que va a ser bienaventurado va a ser aquel siervo. Pero mira lo que sigue hablando aquí el Señor Jesús. 12:44. En verdad os digo que le pondrá sobre todos sus bienes. Mas si aquel siervo dijere en su corazón, mi señor tarda en venir, y comenzaré a golpear a los criados y a las criadas y a comer, a beber y a embriagarme. Esto es figura, hermano, de un pastor que no le interesa, de un siervo, como dice aquí. Pero es que el Señor tiene como 30, 40 años de que dicen que viene y nunca viene, dicen uno, ¿va? Pero aquí, ¿qué va a pasar? Que vienen y empiezan a golpear a los criados, empiezan a golpear a las criadas, empiezan a comer, a beber y a embriagarse. O sea, perdió todo lo que el Señor le había dejado. Perdió y ya no es ese siervo, por eso es un siervo inútil. Es un siervo inútil al que el Señor le va a demandar lo que está haciendo, porque está golpeando a sus criados, está golpeando a sus siervos, está golpeando a su amada, a su pueblo, en vez de cuidarlo, para que cuando el amado venga le entregue a ese pueblo bendecido. Entonces, hermano, como te digo, yo no sé si todos los pastores estamos llevando la palabra del Señor. Yo estoy tratando de hacer lo mejor que yo pueda. Dice, a desperdiciar lo que le dieron en herencia, imagínate. O sea, el Señor nos ha dado una herencia grande, que es la primogenitura. Pero en mi caso me ha dado un grupo de primogénitos a los que yo tengo que enseñar y pastorear y darle su palabra bendita. Lucas 12:46. Oye lo que dice. Vendrá el Señor de aquel siervo en día que éste no espera. Porque no supo cuidar lo que se le dio.
No supo guardar lo que se le había dado. Luego dice, aquel siervo que conociendo la voluntad que cada palabra que recibamos la atesoremos en nuestro corazón y digamos, Señor, yo quiero vivir conforme a esa palabra. Yo quiero santificarme, yo quiero guardarme, yo quiero que tú me encuentres trabajando en tu obra bendita. Pero mire lo que dice, no se preparó ni hizo conforme a su voluntad. Hizo su voluntad, no la voluntad del Señor. Y luego dice, recibirá muchos azotes. ¿Dónde va a recibir muchos azotes? En la tribulación, ¿verdad? Ahí está, mire, en la tribulación. Ahí va a ser azotado. Te vendo mi primogenitura. No, no, no. Perdóneme. El diablo anda queriendo que nosotros le vendamos lo que el Señor nos ha dado, esa primogenitura. ¿Y cómo hace el diablo? Nos seduciéndonos, poniéndonos el pecado en bandeja de plata. Mira, aquí está, aquí está. No te preocupes, tu pastor, tu pastora no te está viendo, pero te está viendo tu Padre Celestial. Te está viendo Jesucristo, el que te dio esa primogenitura. El que te hizo ser un primogénito, el que te hizo que tú puedas llegar a la congregación de los primogénitos. Él sí te está viendo y Él sabe lo que tú estás haciendo, aún en la intimidad de tu cuarto, aún en la intimidad de tu cama. Él sabe lo que tú estás haciendo. Lucas 12:48. Mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azote, será azotado poco. El que no la conocía, mire, que no conocía. Porque a todo aquel a quien se le haya dado mucho, mucho se le demandará. Y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Entonces, hermanos, nosotros tenemos que cuidar lo que nos han dado. Yo tengo que entregar cuenta de las ovejas que el Señor me ha permitido pastorear. Yo tengo que entregar cuentas porque la palabra es clara, donde dice en Hebreos, ¿verdad? 13. Dice, obedeced a vuestros pastores, porque ellos van a entregar cuentas de tu alma. Y permítele que lo hagan con gozo y con alegría, dice. Porque no es provechoso que lo hagan con enojo o tal vez enojado, ya sea con ira, ¿verdad? Entonces, hermano, la oveja tiene, como dice la palabra misma, que escuchar la voz de su pastor y seguirla. No va a venir y se va a poner a escuchar prédicas de Facundo y medio mundo y metiéndose prédicas, palabras de otras doctrinas. Ayer me impactaba lo que le preguntaban a nuestro apóstol sobre un tipo de Biblia que es americana y que los jóvenes la utilizan mucho para evangelizar. Le preguntaban que dice que esta Biblia tiene comentarios. O sea, por decirte está este texto, pero abajo está el comentario de lo que esto significa. Pero recuérdate que cuando hay una interpretación de la palabra ya va implícita una doctrina, que no es nuestra doctrina, sino la doctrina de la persona que está traduciendo la Biblia. Entonces, hermanos, nosotros tenemos que cuidar mucho todo lo que nosotros hacemos, aún la palabra que nosotros miramos. Nosotros tenemos por eso una fuente a donde llegar. Yo, por ejemplo, tengo mi fuente apostólica y tengo mi fuente pastoral. No voy a venir yo a estar oyendo prédicas pues de los mismos pastores de nuestro ministerio, amén. Pero no puedo yo venir y alimentar ahí sí que mi vida espiritual de pastores que no pertenecen a nuestro ministerio, que solo Dios sabe qué andarán enseñando, qué andarán predicando, cómo andarán ellos si nadie los conoce. Yo no puedo recibir una palabra de otro apóstol si yo tengo mi apóstol, tengo mi pastor. Y he sido súper bendecida por esa obediencia, porque yo sé, hermano, que nosotros como hijos de Dios tenemos que ser obedientes. Por eso tú tienes que estar viendo prédicas. Y si tú pues no tienes pastor en este momento por la situación que se ha dado y tu pastor dejó de predicarte, déjame decirte que tienes que buscar. Tienes que buscar la fuente. No te estoy diciendo tampoco vente conmigo, pero sí tienes que saber a dónde tú te vas a congregar. Porque este es el momento, hermano, que si te dejaron abandonado, ¿qué va a suceder? ¿Qué está sucediendo con ese tipo de siervo? Está siendo un siervo prudente y fiel, ¿verdad que no? Está siendo un siervo infiel, un siervo inútil, porque no está haciendo su obra, no está haciendo la voluntad de su Padre, dice la palabra bendita.
para sellar esta palabra que el Señor me ha dado, te dejo esta palabra en tu corazón. Apocalipsis 3:11, mira lo que dice. He aquí yo vengo pronto. El Señor no está diciendo vengo me falta un montón, no. He aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. ¿La corona de qué? La corona de primogénito. Esa es la que tú tienes que cuidar. Tal vez tú no te la miras, pero tú eres hijo de un rey, porque nuestro Jesucristo es el Rey de reyes y Señor de señores. Entonces tú tienes que cuidar la corona que Él te ha concedido como hijo, como hermano de Él a la par tuya. Entonces tú tienes que retener, guardar, atesorar, valorar, retén lo que tienes. ¿Qué es lo que tienes? Tienes salvación, tienes esa primogenitura. Tienes que cuidarla, tienes que atesorarla. ¿Cómo la vas a atesorar? Como yo te explicaba, no te vendas, no escuches prédicas que no te van a edificar. Entonces, hermano, tienes que valorar lo que el Señor te ha dado. Yo en esta noche te digo con todo mi corazón, ¿tú realmente has valorado tu primogenitura? ¿Tú has entendido lo que es ser un primogénito? Yo te puedo decir en mi corazón, la palabra también nos enseña, que dice que cuando fue que el ángel vengador pasó por Egipto, ¿qué sucedió? ¿A quién hirió? ¿A quién hirió ese ángel vengador en Egipto? Dice que hirió y mató a todo varón egipcio primogénito. ¿Por qué? Porque el primogénito era el primero, el especial, era el principal. Y eso eres tú en las manos de tu Señor. Eso eres tú en la mano de Cristo. Eres el primero, eres especial, eres el principal. Él dio su vida por ti. Por lo tanto, tú no fuiste comprado por otra cosa nada más que por la sangre bendita del Cordero. Esa sangre que allá decía que Él es el mediador del nuevo pacto y que habla mejor que la sangre de Abel, porque aún está fresca para que tú puedas venir y acercarte al altar y pedir el oportuno socorro. Decirle, Señor, perdóname si yo he estado en pecado, perdóname si yo no había valorado lo que es ser un primogénito, Señor amado. Porque mira en el pueblo de Israel, en el pueblo de Israel, ¿qué pasa? Él viene y cuida y guarda a los primogénitos. ¿Y qué pusieron ellos como señal? La sangre del Cordero. Y tú y yo tenemos la sangre del Cordero en nuestra vida, como señal de ese nuevo pacto que ahí decía. ¿Para qué? Para que nosotros entendamos, amado hermano, que me estás viendo, que nosotros tenemos una grande y poderosa bendición en nuestra vida. El haber sido llamados primogénitos, el haber sido comprados con esa sangre preciosa. Así que hoy en esta preciosa noche, ahí donde tú estás, yo te pido y te suplico que tú vengas ante el Señor con un corazón humilde. Si tú no habías atesorado lo que el Señor te había dado, si tú aún no habías entendido cuántas cosas el Señor te había dado, pero el Señor en esta noche te está diciendo que Él quiere que tú seas un siervo, como decía la palabra, prudente y fiel, para que cuando Él venga, Él te pueda poner sobre muchos bienes. Él pueda ponerte en un lugar especial. Él pueda sentarte en la congregación de los primogénitos y tú puedas ser parte de esa congregación de los primogénitos. ¿Y dónde está esa congregación? En Jerusalén celestial, en el monte de Sión, en el monte del Dios vivo. Oh, gracias, Papito Celestial, en esta preciosa hora. Yo bendigo, Padre Celestial, a cada uno de los que son primogénitos, Padre. A cada uno de los que se han acercado ante ti, Padre. A cada uno de los que tú compraste con esa sangre bendita, Señor amado. Y los hiciste partícipe de esa salvación poderosa, de esa primogenitura, Padre Celestial. Y que hoy, Padre Celestial, ellos hagan una promesa contigo, Padre. Ellos vengan ante ti con un corazón humillado y te digan, Señor, heme aquí estoy. Ayúdame a guardar mi primogenitura. Ayúdame a cuidar ese tesoro que tú me has dado. Esa bendición poderosa, Señor amado, de ser llamado a un primogénito tuyo, Padre. Porque tu palabra me enseña, Señor amado, que yo tengo que atesorar, que yo tengo que guardar, que yo tengo que cuidar esa bendición. Así que hoy, en el nombre poderoso de Jesús, pon hoy a los pies del Cordero esa primogenitura y entrégale a Él todo pecado que había contaminado tu vestidura. Entrégale hoy a Él todo
todo pecado que te había hecho regresar nuevamente de donde tú habías salido. En el nombre poderoso y digno de Jesús. Y rababa Kira, y rababa Sira, y rababa Kento. Hoy, Padre, yo vengo a poner cada vida, Padre, cada corazón que se ha humillado ante ti, Padre. Hoy, en el nombre de Jesús, haz la obra por medio de esta palabra bendita, Señor amado. Sella esa primogenitura en sus corazones, en sus mentes, Padre, para que puedan, Padre Celestial, llegar a ese momento especial de poder estar contigo, Señor amado, en el monte del Dios vivo, en el monte de Sión, en el monte de la congregación de los primogénitos, Padre. Oh, gracias, Papito Celestial. Te adoramos, te bendecimos y te adoramos por lo que tú nos has dado, Padre. Gracias en el nombre de Jesús, a quien es gloria, poder y honra por los siglos de los siglos, Señor. Amén y amén.